Soy estudiante de la maestría de ordenamiento del territorio y para darle continuidad tiene mucho que ver con el tema que acaba de exponer la compañera. Efectivamente, estamos estudiando en colaboración con la doctora Julia Hernández y la doctora Carola, estamos analizando el síndrome del edificio enfermo. Entonces, uno de los factores que origina el síndrome del edificio enfermo es precisamente la contaminación acústica. Esta contaminación acústica se analiza en los talleres de arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque en esos talleres el aforo es hasta de 60 alumnos. Entonces esos alumnos, normalmente como son talleres, es normal que estén interactuando entre profesor y alumno, y bueno, pues también derivado de la pandemia, como acción correctiva inmediata, pues hay una ausencia de ventilación natural. Entonces, al no haber una ventilación natural, pues las puertas y ventanas se mantienen abiertas, lo que ha ocasionado un incremento también de esta contaminación acústica. Y aparte, cada vez se normaliza que el profesor grite y que los alumnos también. No tenemos esa conciencia también de hablar un poco más bajito, porque desconocen los efectos que ocasiona hacia la salud. Entonces yo me voy a enfocar desde la perspectiva de las afectaciones a la salud, que también ya lo vimos en las conferencias, en donde no estamos conscientes. De pronto estamos en un lugar y nos duele la cabeza o nos ponemos de malas y no sabemos qué es a causa del ruido, ¿no? o de esa contaminación acústica. Entonces, uno de los principales objetivos pues es analizar que se aplicó un cuestionario para empezar. Ese cuestionario se hizo en Google Forms y ahí se les preguntó si tenían molestias en cuanto al ruido, en cuanto a la salud y además también si sienten molestias. Y otro de los objetivos es determinar una correlación estadística entre la percepción del ruido contra las afectaciones a la salud. Y vamos a ver algo muy interesante aquí en los resultados. La metodología que se aplicó es de tipo mixta cualitativa, en donde en la primera fase se aplicaron unas normas técnicas de prevención, porque también, hablando de normatividades, México no cuenta con una norma obligatoria en donde se preocupe, de la salud de los ocupantes. Entonces, normalmente esas normas están enfocadas a los trabajadores de las industrias para medir su productividad o su eficacia, ¿no? Obviamente. Y desafortunadamente en México no hay, por lo cual se recurren a las notas técnicas de prevención, que son de España y tampoco son de carácter obligatorio. Entonces, en la fase 2 se procesa toda la información mediante la estadística inferencial, se aplicó el SPSS y también se hicieron mediciones con el sonómetro. Aquí se hicieron en dos momentos, en invierno y primavera. Tal vez no tenga mucho que ver, como dice, el clima. Sin embargo, también se tomaron mediciones de temperatura, de humedad, de iluminación, pero ahorita nos vamos a enfocar al ruido. Podemos ver que la norma INIFED marca diferentes estándares. Por ejemplo, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando. En este caso, como son talleres en donde los alumnos y maestros hablan, pues se está utilizando 50, que ya es un poco alto. Sin embargo, podemos ver aquí los resultados, tanto en primavera como en invierno, que están por encima de lo recomendado, tanto por la Organización Mundial de la Salud como la INIFED. Aquí tenemos algunas ilustraciones de los alumnos cuando se están haciendo las mediciones. Esta es la parte exterior de los edificios analizados. En cuanto a los resultados, vemos algo muy interesante. Se les preguntó si ellos no tenían síntomas o ninguna afectación con el ruido, si tienen falta de energía, si tienen apatía, debilidad, dificultad de concentración.
que esto es algo muy importante porque estamos viendo el impacto que tiene el ruido con la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Porque al haber ruido, pues los alumnos se desconcentran y aparte de que tienen afectaciones a la salud, vemos que les está afectando el tema de la concentración y como segundo lugar el dolor de cabeza. También tenemos mareos y esto de menstruación irregular era como parte de la norma. Sin embargo, pues se colocó, pero podemos observar que tanto en invierno como en primavera los síntomas aumentan conforme los malestares aumentan. Entonces, como discusión de esto, los resultados estadísticamente son menores a 0.005, por lo cual existe una correlación entre la dificultad de concentración, dolor de cabeza, con el ruido, con las molestias del ruido. Y el ruido principalmente viene de conversaciones, equipos y música. Desafortunadamente no hay como una política que les comente a los alumnos que no alcen tanto la voz, o luego tienen los auriculares o la música a todo volumen, y eso es algo que se va a trabajar como una medida de acción inmediata, porque aislar también los salones y todo eso pues resulta muy caro, ¿no? Aparte ya están edificados, pero sí podemos trabajar en generar conciencia y que ellos sepan que esas afectaciones pues también les está causando daño hacia la salud. Y bueno, como conclusión tenemos que el análisis inferencial que se aplicó es de Chi cuadrada, de Pearson, y pues existe una correlación entre ambos, en la cual al finalizar se va a aplicar un plan de acción correctiva. Ese plan de acción correctiva se va a hacer multidisciplinario, en donde se van a juntar a todos los responsables y se van a hacer difusiones para que los alumnos pues vean el impacto, ¿no? Y sobre todo en la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, pues eso sería todo, si tienen alguna duda. Bueno, tanto en la exposición anterior como en esta, lo que estamos viendo en los resultados es que hay una correlación también con el comportamiento de las personas, ¿no? Como principal productor de ruido. ¿Podrías decir que esa cuestión está relacionada con el comportamiento como cultural del muestreo? Sí, tiene que ver con diferentes factores. Porque, por ejemplo, es el factor psicosocial, que tiene que ver también con temas de conducta, ¿no? Porque, por ejemplo, no para el ruido, pero en las encuestas se les preguntó si ellos tenían la ventilación natural adecuada, y ellos decían que no, que faltaba, pero no tenían la acción de abrir la ventana. O luego se les preguntó, ¿las ventanas se abren? Y muchos colocaron que no, y en realidad sí se abren. Entonces también mucho tiene que ver con conducta, con temas psicosociales y también patologías que